Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este equipamiento doctrinal. Yo soy el anciano Jonathan Aguilar de Ministerios Luz de las Naciones y tengo el privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes una enseñanza preciosa, una enseñanza que el Señor nos ha preparado como una delicia y un banquete. Y el día de hoy quisiera entrar al tema, y a mí me toca hablar la introducción sobre el bautismo. Y antes de hablar del bautismo, yo quisiera leer el primer versículo, y es Juan 3:5 en adelante. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. Gloria a Dios. Antes de comenzar con la enseñanza, quisiera que me acompañes a orar, que podamos pedirle al Señor que nos acompañe en esta enseñanza para que nosotros podamos entender y comprender realmente qué es lo que Dios quiere decirnos hoy a nuestras vidas. Padre Santo, que estás en el cielo y que estás en todo lugar, hoy venimos ante ti, Señor, para pedirte que tomes nuestras vidas, Señor, que sean agradables delante de ti y que tú puedas tomar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu en tus manos, Señor. Hoy ponemos todo, Señor, en nombre tuyo, y para todo lo que hagamos, Señor, lo hacemos en tu nombre, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos acompañes hoy, que puedas enviar un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento, un espíritu, Señor, de sabiduría. Sobre todo te pedimos, Padre, que una palabra quíntuple, que una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral puedan descender hoy en medio de nosotros. Dice tu palabra, Señor, y escrito está que donde estén dos reunidos en tu santo nombre, ahí estarás tú en medio de ellos. También dice tu palabra, Señor, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Padre, por eso clamamos hoy para que esta verdad, para que esta palabra, Señor, que hoy vamos a hablar, Señor, pueda ser de bendición y de salvación para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, ponemos en tus manos este tiempo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer de nuevo, hermanos, lo que dice Juan 3:5. Dice: Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. Interesante este tema, interesante, porque usted se ha de estar preguntando: bueno, y hermano, ¿y usted por qué está comenzando a hablar de nacimientos, verdad? Y es que fíjese que dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, incluida nuestra vida. Ya el hombre viejo tiene que morir. Cuando nosotros venimos y reconocemos al Señor en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, automáticamente entramos a una innovación de vida. Y hablando precisamente de todo este tema, quisiera graficar un poco lo que quiero decir. Usted sabe que cuando el hombre y la mujer entran en intimidad, pues el esperma del hombre es introducido en el útero de la mujer. Y entonces el óvulo y el esperma se unen y esto forma un saco alrededor de lo que va a ser un bebé. Va a ser el feto que se está desarrollando dentro del vientre de la mujer y entonces se va a pasar el tiempo, van a pasar las etapas de crecimiento o de desarrollo dentro del vientre hasta que el bebé sale a la luz o se da a luz, nace, pues, ¿verdad? Ya poniéndolo en palabras un poco más específicas. Y entonces Jesús se encuentra en este momento con un hombre llamado Nicodemo, el cual era uno de los líderes de los fariseos. Y entonces el Señor Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Pero aquel hombre, en su entendimiento racional humano, no puede entender lo que Jesucristo le está diciendo. Dice la Biblia que todo lo espiritual se discierne por el Espíritu, porque el que es carnal no puede discernir lo que es espiritual, ya que es carnal. Entonces todo lo espiritual al carnal le parece como una aberración, le parece como una necedad. Eso es lo que dice la palabra. Y entonces nosotros nos topamos con este pensamiento y dice el Señor: en verdad te digo
que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero, ¿de qué se trata esto? ¿De qué? Entonces dice aquí, el agua es figura de la palabra y del Espíritu. Nosotros tenemos que nacer de estas dos cosas. Dice en el libro de Efesios que el Señor Jesús dio su vida para presentarse a sí mismo una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga, en toda su gloria. Pero ¿cómo se va a presentar una iglesia así? ¿Cómo se va a presentar a la novia? Por el lavamiento de la palabra, como vamos a ver más adelante. Y dice aquí, lo que es nacido de la carne, carne es. Mire qué interesante, porque dice aquí, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, por eso el Señor Jesús nos habla que es necesario que nosotros nazcamos del agua y del Espíritu, porque es un nacimiento espiritual. Resulta que Nicodemo le hace una pregunta al Señor Jesús: Señor, ¿cómo un hombre siendo ya viejo puede entrar de nuevo al vientre de su madre? El Señor Jesús, consternado por aquella forma en que este hombre le responde, le dice: ¿cómo tú, siendo un fariseo, siendo un maestro de la palabra, no puedes entender esto? Entonces, si aquel hombre no entendía, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Estaremos entendiendo realmente de qué se trata esto? ¿Será que estamos entendiendo realmente qué es lo que Dios nos quiere decir? Porque, mire pues, nosotros nacemos carnalmente, como ya bien dijimos, a través de la unidad de los esposos, pues el fruto es un bebé y nosotros nacemos así, pero eso es de la carne. Pero cuando el Señor Jesús entra o tenemos razonamiento de Jesucristo en nuestras vidas, entonces el esperma de Jesucristo entra en nuestro corazón. Nosotros somos como un óvulo, pues, que se está gestando en el vientre de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver. Y dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando una persona espiritual siembra, dice la Biblia, que el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna, pero el que siembra para la carne cosechará muerte. Entonces, aquellos hombres y mujeres que se han dedicado a sembrar la semilla de la palabra, que son los evangelistas, los pastores o cualquier persona que habla de Jesucristo, con la conexión del Espíritu Santo, siembra una semilla en el corazón de las personas que es como ese esperma que entra al óvulo de la mujer. Pero en este caso, nosotros mismos nos convertimos en ese óvulo. Y cuando se va desarrollando poco a poco, dice la palabra en 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Entonces, el alma va prosperando de a poco. Es como ese embrión que se está desarrollando dentro de ese saco amniótico que lo protege, ¿verdad? Está esa agua que está alrededor del feto que lo protege de golpes, que le da el oxígeno que necesita. Y ahí se está desarrollando en un ambiente, podríamos decir, estéril. Estéril en el sentido de que no hay ninguna bacteria que pueda atacar al feto y destruirlo. Hay momentos, ciertamente, que dentro de los embarazos, pues sí hay embarazos donde el feto es atacado y una bacteria lo puede matar o deformar. Pero queremos seguir adelante con esto y dice, no te asombres que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. Pero ¿de qué se trata nacer de nuevo? Nacer de nuevo es una metanoia, un cambio de mente. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, nosotros estamos acostumbrados, venimos de una vida desordenada, de una vida paupérrima, si lo podemos decir así, desgraciada, pues, ¿verdad? En el sentido de que no tenemos gracia para vivir. Y entonces cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, el Señor dice que nos saca del reino de las tinieblas a su luz admirable. Éramos esclavos del pecado y ahora el Señor Jesús nos da una nueva vida. Pero mire pues, todo tiene que ver con la fe. Porque dice la Biblia que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nacemos, venimos a una nueva vida, aún entramos en un saco amniótico, el cual es la iglesia, que nos permite desarrollarnos de una buena manera.
pero nosotros tenemos que renunciar a la vida anterior. No podemos seguir viviendo como vivíamos. Digamos, por ejemplo, hablando carnalmente de la mujer que tiene un bebé gestando en su vientre. Esa mujer no puede ingerir licor, no puede fumar, no puede drogarse, o se supone que no pueden, o sea, tienen la libertad de hacerlo, pero no deberían de hacerlo. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo al embrión que está dentro de su vientre. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Pero mire pues, vamos a avanzar porque si no nos vamos a atrasar mucho. Y dice aquí en Génesis 2:23, dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Mire qué bonito esto, porque el Señor nos empieza a contar cómo es que está esto, ¿verdad? Y están buscando una ayuda idónea para Adán, pero no se encuentra en la creación. Entonces resulta que el Señor hace dormir a Adán. Y dice el Señor, dice la palabra, perdón, que Adán durmió. El término durmió asemeja a morir, fíjese. Y entonces cuando aquel hombre se duerme, le cortan el costado, sacan una costilla de ahí y forman a Eva, su mujer. Entonces esto es muy similar a lo que sucede en un parto, podríamos asemejarlo así. Fíjense que cuando una mujer está embarazada y tiene que dar a luz y no puede hacerlo naturalmente, entonces sajan su vientre para poder sacar al bebé. Esto se le llama cesárea. Y entonces al hombre le tienen que hacer una cesárea. Le cortan el costado, sacan la costilla, forman a Eva y la traen delante de él. Y entonces cuando él la ve, él dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Interesante las palabras que Adán dijo. Porque no dijo qué bonita, qué guapa, qué hermosa, no dijo eso. Sino que lo que él, o más bien lo que él se dio cuenta, es de que ella compartía algo con él. Principalmente dice ahora, hueso de mis huesos. Nosotros hemos entendido a través de la palabra y la revelación que los huesos son figura del espíritu. Entonces dice Adán, esta es hueso de mis huesos, espíritu de mi espíritu. Mire qué bonito. Entonces, aquel hombre ve a aquella mujer, la ve ahí delante de él y reconoce esa similitud con él. Y también dice después, y es carne de mi carne. La carne es figura de sentimientos, figura de nuestra carnalidad, ¿verdad? Pero es más que todo los sentimientos. Él tiene una conexión con ella muy profunda. Y entonces dice, ella será llamada mujer. La palabra es Isha, porque dice, ella será llamada Isha porque fue tomada del Ish, del hombre. Entonces mire qué bonito, porque entonces él está diciendo, ella es como yo. Entonces cuando Eva salió de Adán, por decirlo de alguna manera, ella ya existía aquí adentro. Entonces fue como bautizada con la misma dignidad que tenía Adán. Los dos eran de la misma dignidad, de la misma altura, por decirlo de alguna manera, delante de Dios. Y entonces él dice, porque del hombre fue tomada. Y dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, cuando habla de que son una sola carne, a la hora de casarse, por ejemplo, hay una unidad entre los dos y se bautiza el matrimonio con una bendición. Vamos a seguir adelante. Dice aquí, fíjese, dice acá, y no se avergonzaban, estaban desnudos. ¿Será que cuando un niño nace se avergüenza de su desnudez? En realidad el niño nace y no se da cuenta. Realmente los que tapan al niño son los doctores. Tapan su intimidad, lo cubren y entonces es entregado a su mamá. Y en aquel momento Adán y Eva estaban cubiertos pero no por cualquiera. Estaban cubiertos por el Señor Dios Todopoderoso. El Señor dice la palabra que había formado al hombre y que él se paseaba a lo fresco del día. Mire qué bonito.
Eso lo dice Génesis 3. Entonces dice Génesis 3:13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Esto que estamos hablando es el momento en el que Eva está con Adán, pero se acercan a la serpiente y la serpiente comienza a hablar a Eva. La serpiente comienza a inocular su veneno dentro del corazón de la mujer. Y entonces, fíjese usted qué interesante, porque la serpiente se toma el tiempo para hablarle a Eva. No sabemos cuánto tiempo pasó de la creación desde que el hombre fue colocado en el huerto hasta que se encontró la serpiente. No lo sabemos. Pero podríamos pensar, déjeme echarle un poquito de salsa a los tacos, ¿verdad? Que pasó bastante tiempo y la serpiente tal vez intentó inocular a Adán, pero Adán no se dejó. En ese momento Eva se acercó a la serpiente comenzó a hablarle y le empezó a decir, mira Eva, con que el Señor te ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto, se lo estoy parafraseando. Y entonces dice la mujer, no, el Señor dijo que podemos comer de los árboles del huerto, pero del árbol que está en medio, del árbol del conocimiento del bien y el mal, dijo el Señor que no lo tocáramos ni comiéramos de él, porque de cierto moriríamos. La serpiente, escuchando a Eva, en el momento que ella dice, es que el Señor dijo que no comiéramos y no lo tocáramos. El Señor no dijo que no lo tocaran, dijo que no comieran del árbol. Entonces ella podríamos decir que abrió un portillo donde la serpiente logró entrar y envenenarla. Fíjese. Entonces cuando ella escuchó, tomó del fruto, comió de él y le dio de comer a su esposo. Entonces esto es lo que sigue. El Señor comienza a caminar a lo fresco del día en el huerto del Edén y anda buscando al hombre y no lo ve. Y entonces él pregunta, ¿dónde estás? Y Adán le dice, es que tuve miedo y entonces me escondí. Y entonces el Señor le dice, ¿y quién te hizo saber que tú estabas desnudo? ¿Comiste del árbol al cual te dije yo que no comieras? Y entonces Adán le dice que sí. Y él dice, la mujer que tú me diste. Y entonces cuando está este diálogo, entonces le preguntan a la mujer, que es donde vamos, y dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. La serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora bien, sabemos nosotros que el agua es figura de la palabra, ¿verdad? Y viceversa, la palabra es figura del agua. Entonces, cuando la serpiente comenzó a hablar con Eva, por decirlo de alguna manera figurativa, la serpiente inundó a Eva, la bautizó pues. Y entonces Eva recibe ese bautizo, el bautizo del engaño. Bautizaron a Eva también con el deseo de la maldad, con el deseo de matar. Por eso es que Eva, cuando ve el fruto y lo come, no solamente se quedó con comerlo ella, sino que dice la palabra que tomó del fruto y le dio a Adán que estaba con ella. Entonces, podríamos decir de alguna manera que ese fruto se convirtió como en un cuchillo, como en una pistola o como cualquier arma, pues, porque el Señor les había dicho que el día que comieran de ese fruto, de cierto morirían. Ahora bien, si nosotros regresamos a lo que leímos anteriormente, dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces resulta que cuando Eva comió de ese fruto, se contaminó, pero también contaminó a Adán. Y por eso él no se negó a comer del fruto. Entonces los dos fueron bautizados en el bautismo de la serpiente. Por las palabras de la serpiente, pues, ¿verdad? Sigue diciendo Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el carcañal. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido. Él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán,
por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Tremendo lo que está sucediendo acá. Yo no sé si usted tal vez le pone mucha atención o no le está poniendo atención, pero yo quiero que usted ponga atención a esto porque al estudiarlo detenidamente nos damos cuenta que se desató una maldición tremenda. Pero mire pues, el problema es que todos nosotros, todos los seres humanos, fuimos bautizados en el pecado. Dice la Biblia, el libro de Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Realmente el pecado visita generacionalmente a cada uno de nosotros. Es decir, que si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros estamos entregando a nuestros hijos al bautizo de la serpiente. Por eso es que vemos muchas generaciones torcidas, muchas generaciones perdidas. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tomado el lugar que nos corresponde. No hemos buscado a Dios como debemos de hacerlo. Por eso es importante que nosotros nos bauticemos, pero que también tengamos esa metanoia, ese cambio de mente. Yo he oído a gente que dice, es que mire usted, la mente de ese cuate dio 360 grados de giro y cambió. Mentira. 360 grados es dar una vuelta completa y regresar al mismo lugar. En todo caso, la expresión que nosotros deberíamos de decir es, dio 180 grados de vuelta. Entonces, está acá y da vuelta al contrario. Si uno va para allá, el otro iría para allá, para que realmente haya un cambio. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo. Mire lo que dice aquí, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el carcañal. Mire pues, aquí hay algo interesante y que nosotros tenemos que saber. El Señor, conociendo que nosotros habíamos sido destituidos, comenzó a trazar un plan de salvación para nosotros. Principalmente nosotros tenemos que salir de ese bautizo de la serpiente, tenemos que salir de esa maldad que hay en el corazón de nosotros. Dice el Señor, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la simiente, fíjese usted. Fíjese pues, entre tú, la serpiente, figura del enemigo, y la mujer, figura de la iglesia. Pondré enemistad entre el enemigo y la iglesia, entre tu simiente y su simiente, entre tus hijos, los hijos de la serpiente y los hijos de Dios. Él te herirá en la cabeza. Ahora pregunto yo, ¿de quién está hablando acá? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el carcañal. Mire pues, aquí hay un misterio escondido que nosotros tenemos que desenmarañar, tenemos que desenredar para que lo entendamos. El Señor Jesús heriría la cabeza de la serpiente, pero la serpiente jamás va a poder tocar la cabeza, porque Jesucristo no puede ser vencido. Él es la cabeza sobre todo trono, sobre toda autoridad, y no puede ser vencido. Gloria a Dios. Ahí donde está, si usted quiere, si usted puede, dele un aplauso al Señor, porque el Señor ha sido bueno. El Señor trazó un plan de salvación, el cual se va a cumplir a cabalidad. Dice el Señor que Él ha hecho su plan y así como lo ha dicho, así lo hará. Lo que Él ha dicho se cumplirá. Gloria a Dios. Entonces dice acá, sigue adelante y dice, en gran manera multiplicaré tu dolor. Ahora bien, fíjese que la palabra que se usa para dolor, cuando le dice, con dolor darás a luz los hijos. Mire qué significa. Es la palabra H6089, que es etzeb, que viene de la H6087. También retortijón, sea de cuerpo o mente, áspero, dolor, ídolo, labor, trabajo y tristeza. Entonces mire pues, qué tremendo. La palabra retortijón es retorcijón. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y dice el diccionario RAE, retortijón o retortijar. Número 1, ensortijamiento de algo. Número 2, retorcimiento o retorsión grandes o especialmente de alguna parte del cuerpo.
retortijón de tripas, dolor breve y agudo que se siente en ellas, hablando del estómago. Vamos a regresar. Entonces, cuando está hablando aquí de retorcijón, de cuerpo de mente, estamos hablando de los hijos que iban a salir de Eva. Con dolor, con etzev vas a tener a tus hijos. Y cuando dice con retortijón o retorcijón, entonces tus hijos van a ser retorcidos de cuerpo, van a ser malformados. Y de mente, ¿cuánta gente no hay que es retorcida de la mente? Que son enfermos mentales. Dice que esta es la raíz y es la H6087 que viene, dice atzab, raíz primaria propiamente tallar, fabricar o moldear. Culto, dañar, doler, dolor, enojar, entristecer, hacer, herir, pervertir, pesar, triste. Mire todas las implicaciones que están en esta palabra. Entonces, si nosotros hablamos propiamente tallar, estamos hablando de una formación. Entonces le está diciendo el Señor, mira, Eva, los hijos que vas a tener van a ser hijos tallados, pero no por mí, sino que por la maldad. Porque como se habían dejado bautizar por la serpiente, entonces todos los hijos iban a ser, como leímos, retorcidos. Retorcidos de corazón, retorcidos de mente. Y dice, fabricar. Eso es lo que más se da ahora, ¿verdad? Fabricar hijos. Sobre todo ahorita para la pandemia se multiplicó la humanidad, ustedes. Moldear, dice. Mire, pues qué interesante esto. Porque cuando nosotros entramos a Jesucristo y somos bautizados en Él, entonces nosotros empezamos a entender la vida de una manera distinta. En mi caso muy particular, pues yo vengo de drogas, vengo de alcohol, vengo de ser un mujeriego, de muchas cosas malas, entre la brujería y muchas cosas. Pero mire, cuando yo entré al camino del Señor y tomé la decisión de buscar a Dios, entonces mi corazón fue cambiado. Comencé, bendito sea Dios y bendita su misericordia, porque me mostraron un camino mejor. El camino por el cual iba, solo iba a ser para mi perdición. No iba a poder yo llegar a ningún lado, más que a la muerte, más que a la cárcel o al hospital, como dicen muchos, ¿verdad? Pero cuando comencé a encontrar a Dios, comencé a ser bautizado por Él, a ser transformado. Y entonces, mire qué tremendo, porque nosotros damos hijos en maldad. Es decir, damos a luz a nuestros hijos en el pecado. Me recuerdo yo una vez que veníamos en la camioneta del pastor y cuando paramos a un lado estaba un par de hombres, ya grandes de edad. Y atrás de ellos en la moto habían dos niños, uno como de 4 años y una como de 6 años a lo mucho. Y ellos dos estaban, va de maltratar, hablando de los adultos, ¿verdad? Estaban diciendo tal por cual y de ahí para arriba, ¿verdad? Y los niños eran risadas oyéndolos a ellos. Y yo con el pastor nos empezamos a ver y nos preguntamos, ¿qué irá a hacer de esos niños? ¿Cómo se irán a comportar cuando sean grandes? Hablando de lo que dice acá, ¿cuántos hijos retorcidos nos damos? ¿A cómo les estamos nosotros enseñando el camino? Dice la Biblia que el Señor escogió a Abraham para que enseñara a sus hijos, a los de su casa y a los hijos de sus hijos, a guardar el camino del Señor. Entonces, ¿qué camino les estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? ¿El camino de la serpiente o el camino de Dios? Dice aquí que también se dan ásperos, o sea, vas a dar hijos ásperos, como Nabal, ¿verdad? David manda a buscar a Nabal después de haberlo guardado, después de haber estado cubriendo a sus siervos, de que no los robaran, que no les quitaran las ovejas, estuvieron con ellos protegiéndoles y ellos mismos dicen, nada nos ha pasado mientras ellos estuvieron con nosotros. Pero Nabal contesta de una manera irreverente a los siervos de David. ¿Qué ocasionó ese hombre? La muerte para toda su casa. Pero esa es otra historia. Lo que quiero decir yo es que este hombre, hasta el propio nombre significa necio. Imagínense, hasta en eso nosotros ponemos nombres que no significan nada. Ahí hay un montón que se llaman Messi, que se llaman Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, etc. Michael Jackson. Por decir nombres, pues, ¿verdad? Pero nosotros no pensamos en la repercusión que esto va a tener. Aquel hombre había sido llamado Nabal, imagínense. Está otro caso también, por ejemplo, el de Jacob,
en el que la madre le pone Jacob, engañador, mentiroso, embaucador. ¿Qué clase de administración o qué clase de bautismo le estamos dando nosotros a nuestros hijos, pues? Y aquí sigue diciendo un montón más de situaciones difíciles, como ídolo. Imagínese usted, muchas veces los padres de familia bautizan a sus hijos como que fueran ídolos. Los idolatran de tal manera que siguen más a sus hijos que a Dios. Y sigue diciendo acá, culto. Muchos bautizan a sus hijos en cultos idolátricos. Los dañan. Se da con dolor, con enojos, con tristezas, con heridas. Los pervierten. Entonces muchos hijos se pierden por estas cosas. Vamos a seguir adelante. Ahora vamos a hablar del bautizo de la sangre por la serpiente. Génesis 4:1. El hombre, hablando de Adán, conoció a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Interesante. Interesante porque, mire, pues aquí cabalmente se marca la primera lucha de simientes. Porque dice que uno era pastor de ovejas. Podríamos hablar en figura de que este hombre era como un pastor de una iglesia, pues. Y el otro dice, Caín fue labrador de la tierra. ¿La tierra de qué es figura? Del mundo. Entonces aquel hombre se especializó en hacer cosas en el mundo. Muchos de nosotros nos especializamos en las cosas del mundo, en mentir, en robar, engañar, en lastimar, en herir, en perdernos en muchas cosas. Y el otro dice que fue un pastor de ovejas. Entonces, esta es figura de aquel hombre que busca la voz del pastor para que sea enseñado por él, para que sea llevado en el camino de la verdad. Vamos a seguir adelante. Génesis 4:8. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Resulta que Caín y Abel habían presentado sus ofrendas delante de Dios. Y cuando las presentaron, dice la palabra, que la ofrenda de Abel fue acepta, pero la ofrenda de Caín no fue acepta. Y resulta que entonces lo que se hace es que se desecha a Caín. Ahora pregunto yo, ¿será que Caín había hecho esto solo porque sí? Porque dice la Biblia que porque él no le puso fe. Hablamos hace un ratito de que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Yo me imagino que esto era como una lucha, ¿verdad? Entre los hermanos viendo a ver quién presentaba la mejor ofrenda. Y entonces cuando las presentaron resulta que la de Caín no fue acepta, porque no creyó en Dios. De hecho, mire lo que sucede aquí. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Quiero hacerle una pregunta. Si Dios estaba preguntando, ¿dónde está tu hermano? ¿Será que Caín era guardián de su hermano? Claro que sí. Precisamente nosotros somos guardianes de todos ustedes, de todos nuestros hermanos. Y por eso es que queremos enseñarles la palabra de Dios y que ustedes puedan entender mejor de qué se trata todo lo que nosotros hablamos. Porque tal vez usted entra a la iglesia y usted dice, bueno, ¿y estos de qué están hablando? Yo oigo que hablan de un Jesús, yo oigo que hablan de un Padre, yo oigo que hablan de un Espíritu, yo oigo que hablan de la palabra, pero yo no sé realmente de qué me están hablando. Entonces, Caín, en lugar de haber sido guardián de su hermano, lo mata. ¿Y sabe cómo es esto? Como Pedro cuando no entendía todavía y agarra la espada y ¡zas!, que le corta la oreja a Malcolm, ¿verdad? Resulta que muchos de nosotros nos convertimos en Caínes porque no guardamos el camino de nuestros hermanos. No les enseñamos lo que deberíamos de hacer. Entonces, ¿cómo nuestros hermanos van a ser sacados del reino de las tinieblas a la luz admirable si nosotros no abrimos la boca? Si la serpiente pudo bautizar a nuestros hermanos, o en este caso a Eva y Adán, nosotros deberíamos de ser más allá.
de llevar la palabra, de bautizar a la gente con la palabra, de hablarles, de llenarlos para que ellos puedan ser arrebatados de ese reino de tinieblas. Sigue diciendo aquí, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire pues, mire qué tremendo, porque Caín le dice a su hermano, vayamos al campo, vámonos al mundo. Pero cuando están en el mundo, lo mata. Y es que así hay muchos hermanos dentro de la congregación que pierden a los otros, no les enseñan. Y dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Qué tremendo. Porque entonces ahora se derrama sobre Caín otra maldición aparte de la que ya había recibido por su padre. Dice, maldito eres de la tierra. Y la tierra había sido maldecida por causa de Adán. Maldito con maldición, pues. Y entonces muchos de nosotros, en lugar de ser de bendición para otros, por ponernos a contender con la palabra, por ponernos a hacer lo que no debemos de hacer, los bautizamos, pero no en el bautizo de Dios, sino que en el bautizo de la serpiente. Sigamos adelante. Primera de Corintios 10:1. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Gloria a Dios. Imagínense usted qué tremendo. Moisés había sido levantado como libertador del pueblo. Y entonces a través de él fueron bautizados todos los del pueblo. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Se recuerda que habíamos hablado en un principio que nada o nadie más bien que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire pues qué tremendo. Porque entonces aquí la nube es figura del espíritu. Y el mar, mire qué tremendo, es figura del lugar donde nos bautizamos. Porque dice que aquellos entraron en el mar, se abrieron las aguas, entraron, caminaron y salieron del otro lado. Entonces, esta es figura del hombre viejo que se queda muerto bajo las aguas y del hombre nuevo que sale para innovación de vida. ¿Qué busca el hombre, el nuevo hombre? Busca el reino de los cielos, la tierra prometida para nosotros. Aquel pueblo buscaba la tierra prometida, la tierra que Dios había dicho a los padres que ellos iban a recibir. Y entonces resulta que cuando están en el mar, Faraón, todos los perseguidores vienen en contra de ellos, pero el agua se viene sobre ellos y todos quedan bajo el mar. De hecho, Moisés dice, vean ahora a estos egipcios que nunca más los volveréis a ver. Gloria a Dios por eso, porque entonces quiere decir que cuando nosotros recibimos el bautismo, nos metemos en el agua y ahí mismo tienen que quedar sepultados todos nuestros enemigos. Gloria a Dios por eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Usted me va a preguntar, mire, pero si yo ya me bauticé y yo sigo igual usted. Ahora bien, mire pues, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso estábamos hablando de Caín, que presentó una ofrenda, pero la presentó sin fe. No agradó el corazón de Dios y fue desechado. Entonces ahora dice aquí que ellos fueron bautizados en la nube y fueron bautizados también en el mar. Entonces aquellos salieron de ahí. De hecho el mar se abrió porque Moisés tuvo fe. Y por Moisés del otro lado también se cerró el agua. Entonces mire pues, nosotros tenemos que saber que tenemos un Moisés que es para nosotros y es el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo nos manda que nos introduzcamos en el agua, es para que ya no volvamos a ver a nuestros enemigos. El Señor nos quiere libertar. Entonces dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hoy nosotros tenemos una roca espiritual que nos sigue a todos lados.
El Señor Jesús dice que va a estar con nosotros. Entonces sigamos adelante. Ahora vamos a ver aquí en Juan 19:32 el bautizo que nosotros recibimos ya no por el primer Adán, sino que por el postrer Adán. Dice Juan 19:32, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. ¡Qué tremendo! Entonces, mire, pues se acuerda que en el primer Adán salió Eva. En el segundo Adán, en el postrer Adán, que es Jesucristo, ahora nace la iglesia. Ella es la que está siendo formada. Y por eso es que nosotros necesitamos nacer de nuevo, juntamente con la iglesia. Gloria a Dios. Entonces dice, salió sangre y agua. Esta es la figura del nuevo pacto. Porque la sangre de Jesucristo nos redime de todo pecado. Y el agua de la palabra es la que nos ayuda a nosotros a conocer el reino de Dios. Juan 19:35. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron, es decir, Cristo. Ahora bien, mire pues, aquel pueblo de Israel que bajó a las aguas y subió nuevamente, vio cómo quedaron tirados, hundidos, ahogados todos sus enemigos. Pero su corazón no se convirtió. A pesar de que vieron las maravillas de Dios, a pesar de que vieron las plagas descender sobre Egipto, ellos no se arrepintieron. Por eso es que tuvieron que morir en el desierto y la nueva generación fue la que entró a Canaán, a la tierra prometida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú te bautizas, si tú entras al agua y cuando sales, no debes verte a ti. No debes ver al ministro que está delante de ti. No debes ver al pastor, al profeta, al apóstol, al evangelista, al maestro. No. Al que tú debes de ver es a Jesucristo. Por eso dice aquí, mirarán al que traspasaron. ¿A quién traspasaron por nuestra culpa? Por nuestros pecados. Al Señor Jesucristo. Entonces no podemos ver a otro, nada más que a Él. Por eso es que cuando se bautiza a la persona y se mira a sí mismo, ay, es que saber si yo voy a poder dejar mis pecados, ay, porque es que viera que a mí me cuesta, porque es que yo no puedo, precisamente porque usted no puede, usted tiene que ver a Jesucristo, porque Jesucristo es el que va a cambiar su vida, no usted mismo. Marcos 1:4, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Esta es una de las facetas que se tiene que dar en nosotros. El arrepentimiento es primordial. Si usted no se arrepiente de sus pecados, aunque se bautice 100 veces, no va a haber un cambio. Por eso es que nosotros nos tenemos que arrepentir. Por eso es que tiene que haber una metanoia, un cambio de mente. Hechos 19:4 dice, Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. ¿En quién debemos de creer entonces si nos bautizamos? En Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Mateo 28:19. Esta es la segunda faceta del bautismo. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se acuerda que estábamos hablando de la roca espiritual que nos sigue todos los días de nuestra vida? Aquí está, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que regreséis a la Nueva Jerusalén, hasta que regresen a la tierra prometida que mi Padre les ha prometido. ¡Gloria a Dios!
Porque entonces nos está persiguiendo Jesucristo para ver que no nos perdamos, para que cuando tengamos sed podamos beber de Él. Gloria a Dios por eso. Entonces, ya no podemos seguir igual. Por eso es que no podemos confiar en los hombres, sino que en el Señor Jesús. Porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Vamos a seguir adelante. Mateo 3:15. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así con toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. He aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Gloria a Dios. El Señor Jesús, entonces aquí nos da el ejemplo del bautismo. Él mismo le dice a Juan, Juan, yo tengo que cumplir con toda justicia. Deja que me bautice. Yo tengo que tener la primacía en todo. Y entonces el Señor Jesús desciende a las aguas y vuelve a salir. Y dice que nosotros juntamente con Él tenemos que ser bautizados. Y juntamente con Él también vamos a ser resucitados. Entonces necesitamos que el Señor Jesús nos diera esta primicia. Y sobre todo porque dice aquí los cielos se abrieron. Entonces mire pues, quiere decir que cuando nosotros estábamos en el pecado, los cielos estaban cerrados. Había una densa neblina que no dejaba que nosotros nos acercáramos a Dios. Pero cuando el Señor Jesús entra en ese bautismo, entonces el Señor Jesús abre los cielos, se abren los cielos y el Espíritu de Dios se derrama sobre nosotros. Gloria a Dios. Y si nosotros hacemos lo que el Señor Jesús hace, el mismo Señor nos permite que nosotros alcancemos este testimonio. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Quiere usted que el Señor se complazca en su vida? ¿Quiere usted complacer a Dios con todos sus actos? Entonces, comencemos de a poco, cumplamos con toda justicia, como dice el Señor Jesús, y demos el ejemplo. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Esta es otra de las facetas. ¿Se acuerda que hace un momento estábamos hablando que nosotros tenemos que bautizar a nuestros hermanos por medio de la palabra? Aquí está. Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Dios. Y dice que cuando nosotros lo recibimos, recibimos ese río de agua viva que brota para vida eterna. Y eso es lo que tenemos que darle a nuestros hermanos, lavarlos con la palabra, a fin de que al presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada, en toda su gloria, pues. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dar palabra, dar palabra, dar palabra. Aquí es por eso que es tan importante que los evangelistas sepan que si van a un lugar y se encuentran con una comunidad y quieren bautizarse, busquen dónde. Porque mientras más rápido, mejor. Porque ellos quieren cambiar de vida, ya no quieren seguir igual. Y no podemos perder esa oportunidad. Mateo 3:10 dice, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo el que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Otras dos facetas, con el Espíritu Santo y con fuego. Pero yo no voy a desarrollar eso, sino que mis hermanos, conforme vaya pasando el tiempo, les van a ir dando los pormenores de eso. Por eso no se pierda estas enseñanzas que son de suma importancia para nosotros. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Esto es importante, porque quiere decir que nosotros fuera de Cristo no éramos parte de nada. Éramos como una célula fuera de ahí que no pertenecía a ningún lugar.
Pero ahora el Señor Jesús nos da la oportunidad de ser parte de su cuerpo, ser parte de Él. Y entonces dice, ya judíos o griegos, ya sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Gloria a Dios. Juan 17:20, mas os ruego no solo por estos. Yo quiero que ponga mucha atención a esta parte de la palabra. Si usted puede, busque Juan 17 y léalo por completo. Va a ser de gran bendición para usted. Mire lo que dice Juan 17:20. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el bautizo del Padre. Y el bautizo del Padre va a hacer que nosotros nos perfeccionemos. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Gloria a Dios. Mire pues qué tremendo. Porque podríamos decir que es la culminación del bautismo. Cuando nosotros nos metemos, mire pues lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Esa es la primera faceta del bautismo, el arrepentimiento. Pero el final de todo es que nosotros podamos ser bautizados en el Padre, cuando nos encontremos en su gloria, cuando nos unamos a Jesucristo. Mire pues, para explicarlo así, veamos el alfa. Adán sacó a Eva, ¿verdad? O sea que ella estaba dentro. Y ahora el postrer Adán, Jesucristo, es perforado de su costado y nace la iglesia. Ahora pues el camino de regreso es el siguiente. La iglesia entrará en el costado de Cristo y Cristo entrará en el Padre para que todos seamos una unidad. Si usted no lo cree, mire lo que dice aquí. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que todos sean perfeccionados en unidad. Gloria a Dios. Precisamente dice la palabra en el Salmo 133, cuán bueno es y cuán agradable es que los hermanos estén juntos en armonía. Y eso es lo que vamos a degustar el día que nosotros regresemos nuevamente al Padre, la unidad con Él. Primera de Corintios 10:1 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía y era Cristo. Entonces, nosotros hoy estamos siendo alimentados por esa roca que es Jesucristo. ¿Para qué? ¿Se acuerda que estábamos hablando al principio de una gestación natural? Pues ahora vamos a hablar de la gestación espiritual. Cuando nosotros recibimos a Cristo, como bien dijimos, recibimos la semilla de Cristo, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El hombre viejo se va desgastando, dice, pero el hombre nuevo, el hombre espiritual, se va fortaleciendo. Entonces nosotros en el vientre de la iglesia estamos siendo transformados, nos estamos formando, nos estamos desarrollando como cuando ese feto se está desarrollando en el vientre de la madre. Pero debemos de crecer en todas las áreas, no solo en una. ¿Y de quién nos tenemos que alimentar? Tenemos que beber de la misma bebida espiritual, la palabra de Dios, el rema. Y que bebían de una roca espiritual que los seguía, y este era Cristo. Pero dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál es ese alimento espiritual? Cristo. Entonces esto es figura, fíjese pues, esto es figura de la Santa Cena, que nos ayuda también a ser parte del cuerpo de Cristo. Porque comemos el alimento, comed mi cuerpo, dice el Señor, tomad mi sangre, porque esta es la señal del nuevo pacto. Entonces, como señal del nuevo pacto, también nosotros podemos tomar la Santa Cena para recibir el ADN de Cristo.
Apocalipsis 12:1 dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies y una corona de 12 espinas sobre su cabeza, de estrellas, perdón, sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Ella dio a luz un hijo, varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. No cabe duda que aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero también estamos hablando del cuerpo místico de Cristo, que somos todos nosotros. La mujer que está en dolores de parto es la iglesia, y el enemigo quiere devorar a los hijos. Entonces nosotros tenemos que desarrollarnos para estar preparados para el día del arrebatamiento, para que seamos llevados con el Padre. Romanos 8:19 dice, algo entretiene la inquietud del universo, y es la esperanza de que los hijos e hijas de Dios se muestren como son. Pues si la creación se ve obligada a no lograr algo duradero, esto no viene de ella misma, sino de aquel que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza, porque el mundo creado también dejará de trabajar para que sea destruido y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Entonces, cuando nazcamos de nuevos, cuando lleguemos a ese perfeccionamiento en el bautizo en el Padre, nosotros vamos a ver la tierra nueva y el cielo nuevo. Y nosotros también vamos a ser transformados. Entonces, mire pues, aquí tengo un esquema. La iglesia es la mujer embarazada. Jesucristo es la semilla o el esperma introducido en nosotros. La palabra es el saco amniótico, como lo que cubre al bebé para que no sea contaminado. El Espíritu es el cordón umbilical que nos conecta con Dios, el que nos lleva a toda verdad. La Santa Cena es el ADN celestial, lo que necesitamos de recibir del Padre para que en aquel día nosotros seamos transformados nuevamente y podamos regresar a ese estado lumínico, a ese estado de luz que perdimos. Dice Colosenses 2:9, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, hablando de Jesucristo, y habéis sido hechos completos en Él, habéis sido hechos completos en Jesucristo, no en nadie más, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Se acuerda que lo hablamos? En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Jesucristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos en contra de nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Gloria a Dios. Entonces, mire pues, hoy estamos viendo cómo al entrar en ese bautismo es el inicio para nosotros poder llegar a la transformación total. Dice la Biblia que se nos ha dado la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, que somos hijos en potencia. El niño no puede ser reconocido hasta que no nace. Antes no se le puede poner nombre ni apellido. Entonces, ¿cuál es nuestro nombre y cuál es nuestro apellido en Dios? Eso es lo que tenemos que ver. Porque el día que nos toque la resurrección, entonces van a apartar a los buenos y a los malos, a los inmundos y a los puros. Y nosotros tenemos que estar listos. Y yo voy terminando ya. Le doy gracias a Dios por este tema que nos ha tocado dar. Y si usted tiene dudas, si usted tiene alguna pregunta o alguna aportación, será bienvenida. Puede hacerlo a través
del WhatsApp 5474-4779 o lo puede hacer a través del video poniendo su comentario ahí y nosotros con mucho gusto le responderemos sus dudas. Esperamos que este tema haya sido de gran bendición y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y que déjeme orar por usted. Si usted se arrepiente hoy de sus pecados, si usted ha sentido que el Espíritu de Dios lo ha tocado y quiere entregarle su corazón a Dios, haga esta oración conmigo. Inclina su cabeza donde está, levante su manita y repita después de mí. Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón. Abro hoy las puertas de mi corazón para que tú entres en mi corazón y te quedes en él. Hoy te ruego y pido y suplico delante de ti para que perdones todos mis pecados. Señor, toma el acta de decretos que me era contraria y clávala en la cruz del Calvario, Señor. Ruego ante ti, Padre, para que tu trono sea establecido en mi corazón y para que sea guiado yo a través de tu palabra y de tus deseos, Señor. Pero también te ruego y te pido y suplico ante ti para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a vivir una vida correcta, una vida santa, una vida conforme a tu palabra. Bautízame con tu palabra, Señor, por favor te lo pido. Bautízame con tu Espíritu para que sea guiado a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ha sido una bendición para mí compartir este tema. Y pues no me queda más que decirle que lo bendigo en el nombre de Jesús y que bendigo su hogar, bendigo su casa, bendigo su mesa, bendigo sus hilos y que el Señor lo prospere grandemente. Que el Señor le dé revelación y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones.